que Dios te bendiga ricamente en este día. Bueno, quiero compartirte hoy sobre la tentación de Jesucristo, que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, hecha por Satanás mismo. Pero para poder comprender la tentación, el contexto de todo lo que llegó a ese momento de su vida en Jesús, debemos de primero contemplar la encarnación, ¿sí? Por lo tanto, quiero compartirte en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando obviamente de Jesucristo. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Obviamente el Hijo es Jesús. Y el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Bendigo el nombre de Jesús. Claramente el Verbo Jesús habla de que es el unigénito de Dios. Eso ahora vamos a ver también con respecto a qué se refiere. Y obviamente que esto que estamos hablando, que es un milagro, justamente unigénito único, irrepetible. Dios ha hecho un montón y sigue haciendo de milagros. Lo vemos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, lo vemos hoy: sanidades, vemos restauración, vemos que el Señor ha hecho en la Biblia multiplicación del aceite, de la harina, en el Nuevo Testamento, de los panes, los peces, resucitaciones, milagros extraordinarios como derribar las murallas de Jericó, abrir el Mar Rojo, el río Jordán y demás. Pero este milagro es único, irrepetible. No es que Dios ha hecho muchas sanidades, ha hecho muchos milagros, ha hecho muchos hechos extraordinarios, pero este es único, por eso también irrepetible, y decimos que es unigénito. En Lucas capítulo 1, versículo 30 dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Bendigo el nombre de Jesús. Por lo tanto, tenemos que decir que esto es algo maravilloso, porque estamos hablando que es este milagro, decir, la encarnación es Dios haciéndose hombre. Podemos decir que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Con respecto a la redención ya del Antiguo Testamento, que Dios fue preparando, la revelación progresiva a través de su palabra, a través de su pueblo Israel, a través de las leyes, daba la ley del levirato. La redención significa rescate, pago de un rescate por un precio, ¿no? Y justamente tenemos un ejemplo del levirato en el libro de Ruth, cuando ella quedó viuda y siguió a Noemí, su suegra, volviendo de Moab a Belén, a la ciudad de Noemí. Y justamente en toda esa historia que conocemos de los campos de Booz, que era un pariente cercano, pero había otro más cercano, así que ella pide ser rescatada, redimida. Eso es la redención, la ley del levirato. Hasta que él se pone en la puerta de la ciudad y le dice: fulano, vos te corresponde porque vos sos el pariente más cercano. Pero este renuncia al saber que tenía que comprar todos las propiedades que habían perdido, digamos, el esposo fallecido de Ruth, el suegro y demás, y tenía que casarse con ella y tener hijos, y los hijos eran en honor al fallecido. Bueno, en definitiva, vos es el que dice: yo entonces la rescato. Se casó con ella, tuvo un hijo, de hecho fue la bisabuela de David, ¿no? El punto es, lo que quiero mostrar con esto es
el sentido del pariente más cercano. Para haber redención, para que alguien nos rescatara en el plan de Dios, tenía que ser un pariente cercano. Y Dios es Dios, inalcanzable, altísimo, nada que ver nosotros con Dios, obviamente. Él es santo, eterno, perfecto. Entonces, la manera era encarnarse como un ser humano, sin dejar de ser Dios, pero a la vez humano. Este es el misterio de la encarnación maravilloso. No lo podemos explicar, solo lo podemos creer. Bendigo el nombre de Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Por eso en la Biblia nos encontramos que hay ocasiones que a Jesús en los evangelios se le llama el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces el Hijo del Hombre, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 18 al 20, donde Jesús dice, las zorras tienen guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Bendigo el nombre de Jesús. Y en otras partes se le llama el Hijo de Dios, como acá el ángel cuando le decía a María en Lucas, y tenemos otro ejemplo en Mateo 27:54, cuando el centurión y los que estaban con él, al ver la muerte de Jesús, el terremoto y todo lo que pasó, dijeron, verdaderamente este es Hijo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia justamente enfoca eso, que cuando le llama al Hijo de Dios está enfocando la parte divina de Jesús, y cuando le llama al Hijo del Hombre, le está llamando la parte humana. Por eso cuando Jesús dice, no tengo dónde recostar mi cabeza, está diciendo, aunque yo soy Dios, pero acá viviendo como ser humano, aunque tendría el poder, pero eso lo vamos a ver, el Señor no disponía. De hecho, nació en un pesebre, siendo Dios. Podría haber nacido en el mejor palacio del mundo, en un pesebre. Ahí, el establo para animales. Y quiero sí leerte, gloria del otro pasaje los mencioné, pero quiero leerte en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Amén. Bendigo tu nombre, Jesús, que les digno, se me vuela el machete, pero bueno, acá estamos diciéndote que en la encarnación lo que podemos ver es algo muy, muy fuerte, muy tremendo, como diciendo esto tan maravilloso, asombroso, Dios haciéndose hombre. ¿Qué nos dice esta parte de Filipenses? Que Jesús debía de, para ser nuestro Redentor, el pariente más cercano, debía de nacer, vivir, sufrir y morir como un hombre. Por eso acá leemos en el versículo, dice, se despojó a sí mismo, en cual, siendo forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué significa esto? Que Jesús no usó su poder que tenía disponible como Dios para satisfacer sus necesidades humanas. Por lo tanto, podemos decir y afirmar, y la Biblia lo dice, que Jesús tuvo hambre, se cansó, tuvo sueño, tuvo dolor, fue a la escuela como un niño, tuvo que aprender como un otro, no usó su poder para milagrosamente decir, listo, ya sé hablarse en todos los idiomas, no. Fue a trabajar, fue carpintero, se ha lastimado más de una vez, seguramente. Por lo tanto, esto era lo que Jesús tenía que hacer, vivir como una persona y experimentar todo lo que el ser humano experimenta, las necesidades, el dolor, cansancio, hambre, sed y demás. Verso 8 dice que se humilló, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es esto? Obviamente, se humilló en el sentido, siendo Dios, siendo santo, perfecto, eterno, ¿qué necesidad tenía de venir a vivir como uno de nosotros? Esto lo hizo voluntariamente, lo hizo por amor, y justamente me asombra ver esto en la vida de Jesús, que si observamos, él vivió 30 años como una persona cualquiera,
en el sentido que no se manifestó ser Dios, ni hizo milagros, sanidades, ni dijo soy el Mesías, nada por el estilo. Todo lo que dijimos, vivió como uno más. Fue a la escuela, trabajó, hasta los 30 años que comienza su ministerio, bautizándolo Juan el Bautista, luego va a ayunar, y ahí vamos de luego a la parte de la tentación y comienza su ministerio, ¿no? Antes de su ministerio fue tentado por el diablo. Pero el punto es este. Entonces, significa que Jesús tenía que vivir como una persona más, una sombra, como digo, 30 años como un hombre, y solamente los 3, 4 años de ministerio, lo cual ahí sí se manifestó como un Mesías, ahí sí enseñó, predicó, hizo milagros, sanidades, resucitó muerto y tantas otras cosas para la gloria de su nombre, ¿no? Y justamente relacionándolo todo esto, un pasaje más que te quiero leer está en Hebreos, capítulo 2, gloria a Dios, versículo 14, que dice, así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Esto significa vivir como una persona, ser humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, la humanidad, nosotros, los que hemos creído, los que tenemos fe. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Recuerden, la ley del leverato, la redención, el pariente más cercano, semejante. ¿Por qué el semejante también dice la palabra? Porque no es totalmente igual. ¿Por qué? Porque no fue una persona más. No lo es tampoco Jesús, que vive y reina para siempre, sino que fue Dios y hombre a la vez, único, irrepetible, maravilloso y asombroso, incomprensible para nosotros, solo lo podemos creer. Por lo cual debía ser entonces semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué dijimos entonces? Él debía de, para ser el Redentor, debía de nacer, vivir como en ser humano, eso fue humillante por ser Dios, se despojó a sí mismo, no usó su poder para satisfacer sus necesidades humanas y tenía que vivir esto, tener hambre, sueño, sed, sentir dolor, sufrir. Bendigo el nombre de Jesús. Pero también, como dice acá claramente, Jesús fue tentado en toda su vida, no solamente acá de Mateo 4. Hubo otras ocasiones que la Biblia no habla, cuando Pedro le dice, Señor, ¿por qué no te escapás? Porque te quieren matar, apártate de mí, le dijo Satanás, porque estaba tratando de decir, trata de morir de otra manera, no de la cruz, porque Jesús está diciendo es necesario que el Hijo del Hombre, la parte humana, tiene que padecer, sufrir y morir, y el tercer día resucitar. ¿No? Y hay otras partes más que es tentado, pero significa que hay otras partes que no las menciona la Biblia, pero obviamente en esos 30 años él fue tentado. ¿Cuál es la función esto? Él tenía que, al ser tentado, demostrarnos a nosotros. La victoria vino en la cruz al morir, resucitar, ahí se completó la redención. Pero entiéndase esto, la redención completa, por eso esto explico del leverato, del ser un ser humano, era nacer, vivir como un ser humano, sufrir, padecer, morir y luego resucitar. Todo eso era completo, no era parte, no era solo la cruz. Porque si no, Jesús podría haber venido, haber muerto de una y haber resucitado y ya está, o haber sido usado otro tipo de poder. No, Él voluntariamente y por amor en el plan de Dios tenía que vivir como nosotros para experimentar, saber lo que es la vida del ser humano, tener que levantarse, dormir, estar cansado, golpearte el dedo con el martillo siendo carpintero y lastimarse, todas estas cosas, pero también experimentar la tentación. ¿Para qué? Para poder demostrar que como hombre se puede vivir en santidad, resistir la tentación y vencerla. Pero uno dice, no, pero él era Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Recuerde, se despojó a sí mismo, siendo Dios, tomando forma de siervo. ¿Qué significa? Que no usó su poder de Dios, como que piola, de esa manera, obvio que él podía resistir. No, lo hizo en la parte humana, el Hijo del Hombre. Por lo tanto, de esa manera dice que entonces él es poderoso para socorrernos. ¿Por qué? Porque primero nos entiende, puede tener misericordia porque él sabe, lo vivió. No es distinto que desde el cielo lo mira, no, vino, vivió como nosotros, sabe las miserias humanas, entonces nos entiende, tiene misericordia, nos socorre porque dice, yo lo pasé primero, che.
yo lo pasé, pude resistir toda tentación, todo pecado, y por lo tanto se puede vivir en santidad y vencer al diablo y al pecado. El pecado Jesús lo termina de derrocar, de quitar todo poder sobre la humanidad en la muerte en la cruz. Pero aún en su vida como ser humano, antes de morir, él ya estaba venciendo el pecado y la tentación porque no pecó y porque no se dio la tentación, demostrándonos que podemos vivir en santidad llenos del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo obviamente, no por nosotros mismos. Con todo esto, recién ahora podemos ir entonces a Mateo capítulo 4, la tentación. ¿Por qué? Porque teníamos que entender este contexto. Entonces vemos que dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Adoro el nombre de Jesucristo. Para terminar todo esto, entendiendo la encarnación del Señor, su milagro asombroso, maravilloso, su amor hacia nosotros en venir a humillarse, padecer y sufrir como nosotros, enfrentar la tentación y vencerla. Acá tenemos la tentación directamente del diablo. Por lo tanto, quiero que veamos este aspecto, es decir, Jesús fue tentado sobre el aspecto humano, porque le dijo: si tienes hambre, 40 días sin comer, tenía un hambre bárbaro. Por eso le dice sobre su necesidad humana. Pero la tentación que le hace el diablo sabía esto: Dios y hombre a la vez. El misterio de la encarnación. Pero le dice: si eres hijo de Dios. Recuerden que cuando la Biblia lo menciona a Jesús de esta manera, le está hablando del aspecto divino. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Lo estaba tentando. Recuerden todo lo anterior de la encarnación, de que Jesús se despojó. Lo estaba tentando a usar su poder como Dios para satisfacer sus necesidades humanas. Hambre. Gloria a Dios. Jesús no. Segundo, lo lleva al pináculo del templo, aproximadamente 30 metros, el templo de Herodes. Te la hago corta. Le dice: tírate. Total, si te tirás, Dios te va a cuidar, no va a permitir que te mueran, que te lastimen ni nada por el estilo. Lo mismo, si eres hijo de Dios, significa que le está tentando decir: usa tu poder como Dios para que no te pase nada. Para que no te pase nada. Y uno dice: bueno, ¿qué hubiera pasado a eso? No, ya lo estaba tentando a decir: bueno, y más adelante, cuando venga el sufrimiento, la cruz, él también podría haber usado su poder para evitar el dolor, los latigazos, para evitar el dolor de las espinas en su cabeza, que lo escupieran, que le dieran con un palo, que le clavaran los clavos y no sentir nada. Usar su poder, hacer que le dolía y evitar el dolor. Lo estaba intentando eso. Evita que te duela, que te lastimes. Usa tu poder como Dios. Gloria a tu nombre. Fíjense en qué fuerte esto. Qué fuerte. Bendigo el nombre de Jesús. Sin embargo, Jesús las 2 veces dijo que no. Gloria a Dios. Perdón, las 3 veces. Vamos con la tercera. La tercera dice que lo lleva a un monte y te doy los reinos, todos los reinos de la tierra, su gloria, sus riquezas. Pero fíjense en que acá no le dice: si eres hijo de Dios. Porque obviamente no podía tentar a la parte divina y decir: me tenés que adorar a mí, al diablo. No lo iba a hacer nunca. Ni en eso no podía ser tentado. Pero sí la parte humana.
vuelvo a lo mismo. ¿Qué estaba haciendo Satanás con esto? Le estaba diciendo la parte humana de Jesús, porque no le dice si eres hijo de Dios en esta tercera, fíjate. Le estaba diciendo, che, qué necesidad de sufrir, de padecer, de que te hagan de todo, te escupan, te flagelen y morir en la cruz, cuando podría ser que recibas todo sin tener que sufrir ni morir, ¿no? Y me quedó un pasaje para relacionarlo con esto, lo tendría que haber leído antes, pero no importa, acá queda bien. En Mateo 28, 18 dice de esta manera, mirá, Jesús ya había muerto y resucitado. ¿Qué es? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Pero esto luego de morir y de resucitar. ¿Qué significa? Que si bien es cierto, uno dice, bueno, pero él era Dios, tenía potestad al principio, acá en la tentación, sobre los reinos y demás. No. Él tenía que, recuerden lo que sí les hablé al principio, él tenía, el plan de la redención no era solo morir y resucitar, era vivir, nacer como un hombre, la encarnación, vivir como un ser humano, sentir todo, hambre, sed, dolor, cansancio, todo, morir en la cruz y resucitar. Y hasta que no se cumpliera todo esto completo, no se completaba la redención. No bastaba con haber nacido como un ser humano y haber vivido, no, tenía que morir y tenía que resucitar. Por lo tanto, Jesús mismo dice recién, en otras partes de la Biblia no dice esto, recién después de muerto y resucitado dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está diciendo, listo, vencí, soy victorioso, vencí la muerte, el pecado, Satanás y todo reino de la tiniebla. Ahora soy el Redentor, el único. Bendigo el nombre de Jesús. Su muerte fue una victoria, su resurrección fue la gloria. Aleluya. Por lo tanto, en esto sería, bendigo el nombre de Jesús, que Satanás lo estaba tentando decir, hay otro camino, un atajo más fácil, más corto. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué morir? Obviamente que el diablo lo estaba tentando en esto para que no seamos salvos y que él mismo no fuera vencido, gloria a Dios, a través de la sangre de Jesús, ¿no? Ese era el sentido de la tercera tentación. Era la parte humana, decir, che, podés vivir distinto. Ya tenía 30 años Jesús, sabía lo que era la vida humana, la más fácil. Lo que el diablo sigue haciendo hoy en día, tentando a hombres y mujeres, aún a los cristianos, con el poder, con la fama, con la riqueza, a no pagar el precio, Pero nosotros, como Jesús pagó el precio, vamos a pagar el precio de servirle, de adorarle, de mantenernos firmes y en la palabra. Para terminar con esto, ¿qué fue todo esto de la tentación? Fíjense en que las 3 veces Jesús respondió, escrito está, escrito está, escrito está. Usó las palabras. Las 3 citas están en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio que usó Jesús. ¿Qué significa esto? Que si Jesús hubiera usado su poder, que el diablo lo estaba tentando para usar su poder, ¿no? Pero si hubiera usado su poder como Dios para en la tentación, no sé, que levantara la mano, cayera fuego del cielo, vinieran 800.000 ángeles, sacar una espada ahí de luz y lo ensartara, qué sé yo, simplemente decir, bueno, lo derrotó, venció la tentación con su poder como Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Que es a lo que vino. En ese momento, como hombre, el Hijo del Hombre, resistió y venció al diablo con el poder de Dios. Pero no todo como Dios, sino como hombre y con el poder de Dios. Si él hubiera usado solo todo como Dios, toda la parte de Dios, a nosotros, ¿qué nos podía decir el Señor? ¿Qué nos podría enseñar? ¿Qué esperanza nos daba decir de que cuando enfrentemos al diablo, cualquier demonio y tentación, podamos resistir y vencer? Si Él lo hizo como Dios, nosotros no llegamos a eso, no somos. Pero Jesús lo hizo a propósito, fue todo esto, de que Él como hombre resistió, no usó ningún poder extraordinario, usó la palabra. Y recuerden que fue llevado por el Espíritu a ayunar. Significa que, ¿cuál es la enseñanza de esta tentación tremenda? ¿Por qué fue registrada? La enseñanza es que si creemos, nos arrepentimos y estamos llenos del Espíritu Santo, usando la palabra, como dice Efesios, que cuando resistir las acechanzas del diablo en el día malo, estar firmes, usando entre tantas cosas, ¿no? Que dice el escudo de la fe, pero la parte del
la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús que usó la palabra. ¿Lo resistió con la palabra? No, esto es lo que dice la palabra. Resumidas cuentas, vos decís tal cosa, diablo, pero Dios dice otra y yo lo afirmo en su palabra. Lo resistió con lo que dice, Dios dice esto, no lo que vos decís. Y yo creo a Dios. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Buscando de Jesús, ser llenos del Espíritu Santo y usando la palabra de verdad, creyendo lo que Dios dice en su palabra y no lo que dice el diablo. Bien, espero que te sea de bendición, que Dios te bendiga ricamente, que la gracia de Jesús sea sobre tu vida. Y esto nos enseña que no era para demostrarnos cómo Jesús pudo vencer las tentaciones del diablo, sino que es para demostrarnos que nosotros también podemos vencer las tentaciones del diablo a través de la palabra, siendo llenos del Espíritu Santo. Te mando un abrazo y un beso de parte de Jesús. Amén.